Hola chicos, en este video vamos a ver cómo funcionan los mapas, vamos a ver los métodos más utilizados y lo necesario para saber utilizar mapas. Entonces, primero vamos a partir con lo que es el typedef, que lo tenemos escrito acá, que esto me sirve para cortar el código. Por ejemplo, cuando yo estoy resolviendo una operación matemática y tengo una expresión y digo ya, toda esta expresión va a ser igual a eh, P, por ejemplo. Entonces, P equivale a todo eso de ahí. Pasa lo mismo con el typedef. Yo voy a decir typedef y todo esto de acá, todo esto que está escrito, lo voy a llamar map1 y punto y coma. Entonces, cuando yo escriba map1, perdón, es como que yo estuviera escribiendo todo esto de acá. Map string string. ¿Ya? Y lo mismo para el pair, que esto me sirve para insertar los objetos, que ahí lo vamos a ver. Ya, todo esto de aquí es lo mismo que escribir par1. ¿Ya? Y esto lo pueden poner con el nombre que ustedes quieran. La idea es que sea intuitivo, ¿no? Entonces, para crear un mapa, lo podemos hacer con el typedef que hicimos recién, que map1 me representa todo esto de acá. Y así es como creamos un mapa. Escribimos, aquí lo estamos haciendo sin typedef, entonces escribiríamos map y entre los signos de menor y mayor tenemos que escribir los dos tipos de datos que va a tener este mapa, porque los mapas son de a pares, primero y segundo, ¿ya? Entonces el primero va a ser un string y el otro también va a ser un string. Listo. Y después viene el nombre de mi mapa, que en este caso le puse mapa2. Y aquí es lo mismo, solamente que map1 representa todo lo que hay acá, ¿cierto? Por el typedef de ambos. Entonces, serían dos formas de crear con y sin typedef, ¿ya? Podemos insertar datos al mapa, que los datos se insertan de a pares. Entonces, utilizamos el método insert. Colocamos el nombre del mapa, punto insert, viene un primer paréntesis y dentro de este paréntesis va a venir el par, que en este caso yo lo recomiendo hacer con typedef porque si no sería mucho código y se van a enredar, que se llama par1 que me representa todo esto de acá. Entonces en vez de escribir todo esto voy a escribir par1 que está acá, paréntesis, y escribo los dos datos separados con una coma. Obviamente como son los dos strings, como indiqué acá, tengo que indicarle dos strings. Y lo mismo para acá, ¿cierto? Y estaríamos creando distintos tipos de pares y si insertamos al mapa, ¿ya? En este caso el mapa con esto tendría tres datos, que cada dato es un par, ¿ya? Primero y segundo. Entonces, el primer dato que nosotros ingresemos, que es el first, le vamos a llamar, este primer dato va a ser first y el segundo va a ser second, ¿ya? Y el primer dato es la llave, es decir, por lo que nosotros vamos a buscar nuestro dato. Entonces, si yo digo, supongamos que tenemos una lista de roots con nombres, ¿ya? Entonces, ¿por qué elemento buscaríamos una persona en específico? No por su nombre, sino por su root. Ese va a ser como su identificador. Y a eso le llamamos llave, ¿ya? Porque claro, el nombre se puede repetir. Pueden haber dos Juan, por ejemplo, pero el root es único. Por lo tanto, la llave, el first, también va a ser único, ¿ya? No se puede repetir entre los datos del mapa. Solamente puede ser único. Tiene que ser distinto a todos los demás first o llave primaria. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve la llave, para identificar mi dato, que el dato va a ser como el de la derecha, por ejemplo, el identificador, y la derecha, el second, va a ser el dato que tengo ahí. ¿Ya? Eso es como el sentido de los mapas. Entonces, aquí viene lo un poco complicado. Para recorrer un mapa, tenemos que crear un iterador de ese mapa en específico. Entonces, yo voy a decir map string string, que este va a ser el iterador para mi mapa. Entonces crearía el mapa string string. Obviamente igual que los demás porque quiero crear un iterador para ese mapa. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Dos puntitos. Esto va así siempre porque no sé, pero así va. Iterator y después el nombre de ese iterador que yo le voy a poner i.com. ¿Ya? Entonces esto se lo tienen que aprender. Dos puntos, iterator y el nombre de mi iterador. Y esto de acá es correspondiente al mapa que estoy haciendo. Si yo arriba hice un mapa de string y después un entero, claro, tendría que poner string y después un entero. Esto es para el mapa correspondiente. Si el mapa es distinto, tendría que cambiar esto de acá. Entonces, esta ahí va a ser un iterador para este tipo de mapa, string, string. ¿Ya? Entonces ahora, aquí le puse un cout imprimiendo mapa
¿Y cómo haríamos los ciclos para recorrer un mapa? Vamos a hacer for el i, que va a ser igual al nombre del mapa, punto begin, que va a ser el inicio del mapa. Este ciclo va a seguir siempre y cuando i sea distinto, aquí va un distinto, no va un menor ni nada, y sea distinto al final del mapa, mapa1.end, que también es otro método, y después un i más. Esto se lo tienen que aprender porque así es como vamos recorriendo un mapa, ¿ya? Y después, ¿cómo accedemos al primer dato y el segundo dato? Gracias a nuestro iterador. Entonces vamos a usar nuestro iterador y le vamos a poner una flechita y un first. Y esto haría referencia al primer dato, al de la izquierda. Después imprimimos una separación y luego imprimimos el i flechita second que hace referencia al segundo dato. ¿Ya? Entonces, cuando lo ejecutemos vamos a ver cómo funciona esto. Pero como cada uno es par, pongamos que tenemos un mapa acá, voy a escribir un ejemplo, 1A, 2B, 3C. Entonces, esto es un mapa. Este es el first, el 1, que sería mi llave, y el dato de la derecha, que sería una 2B, 3C. Entonces, esto va así. Primer ciclo está en 1A, ¿ya? Izquierda, derecha. Entonces, yo voy a imprimir el izquierda, 1, y después la derecha, A. Siguiente ciclo, 2B. Voy a imprimir el 2, el de la izquierda, y el segundo va a ser la B, entonces la voy a imprimir. Lo mismo para el 3C, tercer ciclo. El de la izquierda es el 3, el de la derecha es el second, la C, ¿ya? First y second, izquierda, derecha, ¿ya? Y el first es la llave, ¿ya? Aquí vamos a ver otros métodos, por ejemplo, el find, ya que este se utiliza de una manera especial. Tenemos que crear un iterador, entonces yo creo un iterador nuevo, ¿ya? Que, porque claro, sí, igual creo que podría ser el anterior, pero yo creo uno nuevo. Y le voy a decir que este iterador va a ser igual al método map.find, y aquí tengo que poner la llave, ¿ya? Porque yo me voy guiando de la llave siempre. Entonces yo le voy a poner esa llave, encuentra esa llave. Entonces, esta función o este método me retorna una posición. Entonces se la tengo que igualar a un iterador, que el iterador es como el que va moviéndose entre las posiciones. Y claro, si esta posición es distinto al final del mapa, significa que esa posición sí la encontró dentro del mapa. Entonces, esto siempre va a ser así. La voy a igualar un iterador al mapa.find y voy a hacer un if. Si este iterador es distinto al final del mapa, significa que la posición encontrada no está al final, y cuando decimos al final es como después de terminar el mapa, ¿ya? Entonces esto sirve aunque el dato esté en el último valor, o sea, en la última posición, igual sirve, ¿ya? Esto sirve bien. Entonces, si es distinto a que el mapa termine y no lo haya encontrado, entonces le voy a poner que sí lo encontró y buscabas el dato, y como J tiene la posición en donde encontró ese dato y sabemos que no es el final, por lo tanto lo encontró, puedo imprimir su segundo, que sería el dato, ya, porque el primero sería la llave. Entonces, cuando yo digo creo un iterador, este iterador va a ser igual al método que encuentra la llave. Si este iterador termina siendo distinto al final del mapa, significa que ese valor estuvo o está dentro de ese mapa y no está al final, por lo tanto sí lo encontró. Así lo vamos a hacer siempre. Y esa J queda guardada con la posición del dato donde lo encontró, por lo tanto yo puedo imprimir su segundo, que sería su dato. Hay otros métodos, que es el empty, para saber si está vacío, nos retorna 0 si no está vacío, 1 si sí está vacío, porque es como una pregunta empty, true o false. Tenemos el size también para saber la cantidad de pares que hay dentro del mapa. Ojo, porque cada dato es un par. Podemos vaciar todo el mapa con map.clear, ya igual con los vectores. Y aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio que es verificar si un par está en el mapa, es decir, vamos a preguntar la llave y vamos a preguntar el dato. Vamos a crear un bool para saber si se encontró o no se encontró ese dato. Voy a hacer un for de la misma manera que antes, y adentro voy a hacer un condicional. Y voy a decir si y el primer dato, first, es igual a la llave. Si eso se cumple, va a entrar dentro de este if, y va a haber otro if que dice si el i.second es igual al dato, respuesta, que era una variable bool, la voy a cambiar a true. Y luego, bueno, aquí borré la pantalla y voy a evaluar esa respuesta. Si es true, significa que entró acá y lo cambié a verdadero.
Entonces sí existen, porque se cumple que el first es la llave y el second es el dato. Y si nunca entró acá, significa que la respuesta siguió siendo falsa, entonces entraría acá y esos datos no existen. Eso, entonces vamos a ejecutar para que vean cómo sirve esto. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo imprimimos el mapa acá. Seu y first, que sería este de acá, la separación, y el y second, que sería Juan. Y lo mismo para los demás, Pedro y Diego. Ya, ahí estaremos imprimiendo el first y el second. Tenemos para encontrar, efectivamente, nosotros buscamos, ¿dónde está? Aquí buscamos el gatito 2, entonces sería Pedro, y ahí nos dice buscabas el dato Pedro, que era lo que decíamos antes imprimiendo el second. Vacío no, porque tiene datos, ¿cierto? Eh, y luego imprimimos el tamaño del mapa, y después el clear lo dejamos en comentarios, ese método, y luego preguntamos la llave first, entonces yo diría, no sé, por ejemplo, gato 1, y el Juan, que es el second, entonces me dice que esos datos existen. ¿Ya? Entonces, esas serían las funciones principales de los mapas. Y nada, aquí más adelante yo creo que vamos a ver, aquí le podemos poner un entero y acá le podemos poner otro mapa o le podemos incluso indicar un vector de enteros, ¿ya? Y le recomiendo hacer esta separación que acabo de hacer aquí, lo separo ahí para que el programa no se confunda. Y nada, de esa manera en el second habría un vector, ¿ya? Entonces tendríamos que recorrer este vector de alguna manera, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Y claro, también podríamos crear otro mapa en el segundo, ¿ya? Y bueno, eso ya serían con doble ciclo, que también yo creo que lo vamos a ver. Así que eso, con que sepan esto, ya tienen una buena base, porque es necesario saber todo lo que vimos acá para luego entender combinaciones más complicadas de mapas, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien, nos vemos en otro video. Un saludo.